segunda parte de nuestras entrevistas de esta noche. El presidente Petro dijo ayer en Pitalito, Huila, una serie de cosas que Analdex, la Asociación Nacional de Exportadores, quiere corregir, porque el presidente, con todo respeto, se equivocó. Por eso nuestro invitado es el doctor Javier Díaz, presidente de los exportadores. ¿En qué se equivocó el presidente, doctor Javier? Y gracias por aceptar. Yamid, muy buenas noches y muchas gracias. Primero, el TLC no prohíbe sembrar maíz. Usted puede sembrar maíz. Lo que pasa es que va a resultar mucho más costoso. ¿Por qué? Nosotros estamos en el trópico y los países que tienen estaciones tienen una luminosidad mucho más alta, más de 12 horas diarias. Eso les da una productividad inmensa. Perdón que lo interrumpa. Es que el presidente dijo que el TLC le impedía. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. El TLC le impide subir el arancel para el maíz. Lo que es diferente. Lo que es diferente. Pero sembrar maíz se puede sembrar. Claro, resulta mucho más costoso. Nosotros tenemos aquí... Resulta más costoso sembrarlo que importarlo. Sí, ¿Por señor. qué? Porque la productividad nuestra es mucho más baja. Los países que tienen estaciones tienen una luminosidad mayor a 12 horas y entonces la productividad por hectárea es mucho más alta. Nosotros sembramos maíz aquí y nos da 3.85 toneladas por hectárea. En Estados Unidos es 11 toneladas por hectárea. Entonces es mucho más barato. Si yo le subo el arancel al maíz, estoy afectando la cadena avícola, porque el maíz se utiliza para fabricar el concentrado que alimenta a los pollos para producir la carne de pollo, los huevos, la carne de cerdo. Entonces estaríamos afectando el precio de esos bienes. La proteína animal que consume la población más pobre de Colombia es el huevo, es lo más barato. Y entonces, por esa vía terminamos afectando a la población más pobre. Porque no hay maíz para los pollitos. Porque el maíz es mucho más costoso producirlo aquí. Y si yo le subo el arancel, pues producir el concentrado va a ser mucho más costoso y toda la cadena se afecta. Además, de otra parte, el presidente, con todo respeto, se vuelve a equivocar porque México acaba de reformar el TLC y le fue peor en la reforma. Nosotros habíamos entendido que íbamos a revisar el acuerdo, que se puede hacer de acuerdo con la comisión administradora que está contemplada en el acuerdo. Sí. Si usted lo va a renegociar, usted abre y pone sobre la mesa todo. Y entonces usted le dice a Estados Unidos, quiero subirle el arancel al maíz. Estados Unidos dice, bueno, y entonces yo le subo el arancel a las flores, al café, al banano, al aguacate. ¿Dónde le duele? Yo le respondo con la misma moneda y terminamos afectando las exportaciones. Lo que pasó con México. A México le pasó. Yo puedo exportar un producto importando materias primas de China, produciéndolo aquí, tengo que agregarle un valor nacional del 35. A México en la renegociación le subieron del 35 al 75. Pero lo más importante, Yamil, el ambiente político en el Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas, que tienen en su base a los sindicatos, son enemigos de estos TLCs porque le quitan trabajo a los trabajadores estadounidenses. Ellos dicen, Colombia me está quitando puestos de trabajo. Y los republicanos, que supuestamente eran amigos de los TLC con Trump, se volvieron proteccionistas. Tanto que los republicanos en la Cámara están pidiendo condicionar la ayuda a Colombia. Ese es el Congreso que nos va a dar un TLC más favorable. Creo que el presidente se equivoca en el momento de hacer esa renegociación. No es ahora, puede que más adelante. Pero entonces, doctor Díaz, el TLC no se debe renegociar porque nos va peor. Se debe revisar, mejorar algunas cosas. Pero es que renegociar es poner todo sobre la mesa y hay que ir al Congreso a aprobarlo. Pero se puede no renegociar, revisar. Revisar, mejorar. Esa revisión requiere aprobación de los dos congresos. No, señor, la revisión no. Yo espero que el presidente se haya equivocado y lo que haya querido decir es vamos a revisar y ya se empezó, porque el Ministerio de Comercio ya empezó la revisión con los Estados Unidos. Y el embajador norteamericano lo dijo hoy que se puede revisar, no renegociar. Pues hay que tener, para renegociar, hay que tener el visto bueno de Estados Unidos.
Y eso no lo hemos hecho. Pero mire, pero ustedes, los exportadores, sí son partidarios de revisar, Sí. jamás de renegociar. No de renegociar. Pero dicho, el presidente ahí, Y no en este momento, puede que más adelante, cuando haya una ventana, cuando uno vea un ambiente político mucho más favorable, hoy se puede revisar y ya se está haciendo. revisar. Revisar, De ninguna manera, como Renegociar. dijo el presidente, renegociar. porque nos puede ir peor. Renegociar no es posible. Hoy no, Revisa. hoy no, porque Estados Unidos pues, va a querer sacar ventaja y dado el ambiente preelectoral en los Estados Unidos, no es el momento para hacerlo. Además, esto toma mucho tiempo, por lo menos 5 años. Y el ambiente de inversión aquí, los empresarios van a quedar quietos a decir, yo hasta que no salga ese TLC, no decido mis inversiones. ¿Cuánto Entonces, tiempo duró la negociación de TLC de Estados Unidos con Colombia? pues mire, terminamos la negociación después Bajo de Santos. varios años, sí, y llevarlo al Congreso nos tomó 5 años. 5 años. 5 años para que Imagínese lo aprobaran. renegociar. Los demócratas no lo dejaban presentar, la señora Pelosi. Entonces, ¿por qué ahora nos va a ir mejor en un Congreso mucho más proteccionista? Entonces, conclusión, doctor Díaz. El presidente, con muchísimo respeto, se equivocó. No se trata de renegociar, que no es posible, sino tal vez de revisar, que sí es posible. Yo creo que renegociar no es una buena idea en este momento. Y le pediríamos al presidente que reconsidere eso. Incluso vamos a tener nuestro Congreso de Exportadores en Pereira 7 y 8 de septiembre y queremos discutir este tema con el presidente, con el ministro, con el gobierno. Por eso. Pero no renegociar, sino revisar. Revisar. Revisar para lograr, le vuelvo a preguntar, doctor Díaz, ¿qué? Mejorar algunos temas, por ejemplo, el tema de comercio electrónico. Ahí hay diversas interpretaciones. Bueno, pongámoslo claro cómo es. El tema de acumulación de origen. Nosotros queremos poder traer materias ¿Qué es primas. acumulación de origen? Poder traer materias primas de aquellos países de la región, Perú, Chile, México, que tienen acuerdo con los Estados Unidos, poder traer las materias primas que ellos pueden exportar libremente de aranceles Pero eso a no los es Estados Unidos, traerlo aquí, transformar y que no lo acepten. Eso no es tercerización. Eso no, es. No, es acumulación de origen porque ellos ya tienen ese origen. Ok. Segundo, tercero. Es ver cómo aprovechamos, cómo facilitamos las operaciones. Colombia tiene posibilidades de exportar productos agrícolas, pero los protocolos fitosanitarios se nos están demorando mucho tiempo. Mire, poder entrar al mercado de los Estados Unidos, el aguacate nos tomó 10 años. El gas. El HAS en el protocolo fitosanitario. Uchuva nos tomó 1 año, mucho menos. Pero hay muchos productos haciendo cola. ¿Cómo logramos que eso sea mucho más acelerado? Eso es parte de la revisión. Y ustedes invitaron al presidente al Congreso de Sí, Anátex. el presidente Petro está invitado al Y él ya Congreso. aceptó. No nos ha contestado y yo espero que nos acompañe. ¿Y cómo hacemos, doctor Díaz, para que el presidente se entere del error que cometió? Pues viendo este Sí, programa, pero también creo que lo hemos planteado públicamente y le vamos a reiterar la invitación para que discutamos este tema en el Congreso de Exportadores. Al margen de las entrevistas que usted ha conseguido hoy, doctor Díaz, ¿proyecta hacer algún pronunciamiento oficial? No, le voy a dirigir una carta al ¿Al presidente presidente? reiterándole la invitación a Pereira el 7 de septiembre y proponiéndole que discutamos ampliamente este tema con los exportadores que van a estar Pero haciendo referencia, claro está, a la revisión. a la revisión. No a la- ¿Por qué nosotros consideramos que renegociar no es una buena idea en este momento y deberíamos avanzar? Esa carta se la dirigirá mañana, pues. Mañana mismo. No revisar, no renegociar, no revisar. renegociar, revisar. Así es. En donde sí se pueden sacar algunas utilidades. Y podemos mejorar ese perfil y diversificar nuestra oferta exportable. Acordémonos que las manufacturas nosotros las vendemos en Estados Unidos y en la región. ¿Cómo llegar con mayores productos, con una mayor diversificación a ese mercado? Ahora mire, doctor Díaz, el TLC con Estados Unidos, lo que hasta ahora ha estado vigente, ¿nos ha servido o no? Indudable que sí, porque nos ha permitido llegar con una canasta diferente a los mineroenergéticos. Pero sí le estamos aprovechando.
Pues no en la medida en que deberíamos, pero es que no tenemos mayor oferta exportable. Necesitamos es que el problema es ese. TLC para atraer empresas que se localicen en Colombia y exporten en los Estados Unidos, dada la cercanía geográfica de Colombia. El problema, doctor Díaz, es ese, que sí se puede aplicar, pero no tenemos que exportar. Pero en eso estamos identificados con el presidente y su política de reindustrialización. Hay que producir más, pero necesitamos ese marco jurídico para poder exportar allá. No hable, pues, señor presidente, con todo respeto, diría usted, de renegociar, que no es bueno, ni se debe, ni se puede, sino de revisar. Así es, Yamit. Y eso es lo que debemos hacer. Sí, señor. Y así no sé. Hasta ahora el TLC no ha sido de gran provecho, entiendo yo, porque no tenemos que exportar. Oferta exportable nos falta y más empresas metidas en esta tarea. Yamit, tenemos muy poquitas empresas exportando. 16 empresas hacen el 53% de las exportaciones totales del país. 411 hacen el 91% de las exportaciones del país. Necesitamos más empresas, pero necesitamos seguridad jurídica, marco jurídico, y eso nos lo da el TLC. En cambio, sí estamos abiertos a las importaciones sin arancel de Estados Unidos. Pero lo que más ha crecido es la gasolina, porque no tenemos suficiente capacidad de refinación. Entonces, cuando uno ve la balanza negativa, es por culpa de que estamos importando gasolina que el país necesita traer de Estados Unidos o de donde sea. No, pero no es de Estados Unidos. Sí, estamos importando. ¿De Estados Unidos? Sí, gasolina refinada. No, pues es petróleo que produce o importa a Estados Unidos, pero refina y nos vende la gasolina que requerimos porque no tenemos la capacidad. ¿Qué es lo que nos produce? La balanza negativa y el crecimiento de las importaciones. Doctor Díaz, nos queda muy claro. Usted ha sido muy amable aceptando esta invitación. Gracias, Yamit. A usted, doctor Díaz. Y a ustedes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.